Chicos, vamos a hacer como que no nos conocemos. Esta es una materia nueva, es una materia más teórica. Ya no es un tema solo práctico, sino también vamos a tener exámenes de, como yo les he dicho, sí, necesito que ustedes aprendan a desarrollar las cosas, ¿no? Entonces los exámenes que hemos de practicar van a ser exámenes abiertos. Lo que quiero es que ustedes vayan desarrollando criterios. Cuéntenme, chicos, como les digo, vamos a hacer como que no nos conocemos. Esta materia se llama agua, suelo y cambio climático. Vamos a trabajar en el tema de administración de recursos hídricos, de uso del agua, normativa del uso del agua. Vamos a hablar un poco sobre el suelo, la formación, el uso, el manejo, recuperación de suelos, el manejo del agua en general en la industria y en la agricultura. Y lógicamente, chicos, vamos a hablar de lo que es el cambio climático, la influencia de nuestras actividades eh, en el medio ambiente, cómo manejarlo. Vamos a hablar temas de seguridad alimentaria, vamos a hablar temas de normativa de alimentación y las leyes de lo que es la alimentación. Ahorita en esto del agua, hoy día vamos a analizar la ley de manejo de aguas y el reglamento. Hay documentos que hay que ir, ¿cómo se llama? Actualizando, que ustedes me van a ir ayudando a buscar las últimas actualizaciones, pero de manera general, este es el sílabo de la materia, ¿no? Todavía el decano no nos acaba de firmar los sílabos, todavía no terminamos de eso, por eso todavía no le subo, pero ya esta es la estructura que vamos a tener. Cuéntenme, chicos, ¿qué idea tienen de la materia? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué expectativas tienen? Coméntenme, ¿qué hay? Yo creo que Bueno, profe, dale, Dani. ya sé. Bueno, yo creo que tengo expectativas muy altas. Tal vez es una materia que no me fijé la verdad que le iba a recibir, pero creo que vamos a ver cosas interesantes como cambio climático, que puede favorecer y jugarnos en contra al momento de realizar varios proyectos. Creo que eso es lo principal que me gustaría saber y que me enfocaría más. Ya. A ver, dale, Odalis. Bueno, yo iba a decir que, bueno, el tema de suelo, agua y cambio climático, creo que serían unos temas más complementarios a lo que ya nos habían dado el anterior semestre, porque el profe Mati pues nos había hablado un poco de suelo, usted también nos habló algo de introducción del agua, entonces me imagino que en este curso vamos a mirar más a profundo y aumentando otras definiciones. Ya. Recuerden, chicos, que lo que vimos el semestre anterior era un tema sumamente práctico. Vamos a ir ahora a las bases teóricas del tema del suelo y del agua, vinculándolos con un manejo adecuado y una influencia dentro del cambio climático. Van a haber temas que se van a repetir por el tema de la virtualidad, temas que no hubiéramos hablado en el módulo si es que hubiera sido algo más práctico, pero eso los vamos a pasar rápido. Quiero que me ayuden a identificar los espacios, los actores,
los componentes de las cuencas que tienen cada uno en sus regiones. Eh, a ver, Melanie, porfa, dime, ¿dónde vives? En Quito, profe. Ya. Melanie, ¿qué sabes de la cuenca hidrográfica? ¿De una cuenca hidrográfica cualquiera o de la cuenca hidrográfica en la que está tu ciudad? Bueno, de la cuenca de mi ciudad no tengo mucho conocimiento, pero en general creo que es la cuenca como que nos indica, es un territorio que nos indica como que el drenaje natural, o sea, las aguas dentro del mar, ríos, eso es lo que tengo entendido, pero de mi zona no tengo conocimiento como tal. Ya, vamos a hablar temas de introducción general, ¿no? No vamos a tener tiempo de profundizar el asunto. En realidad el manejo de cuencas es una maestría y una especialidad completa, pero quiero que por lo menos vayan identificando los componentes dentro de su, de su área de influencia, de lo que conocen, ¿no? Melanie, cuéntame, tú me acabas de decir, es un drenaje natural. ¿Cuál es el drenaje de Quito? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el drenaje de Quito? Ajá. ¿A dónde van las aguas servidas? Al distrito metropolitano de Quito. Ahí. O cómo. ¿A qué río Da- se van las aguas ¿A qué? servidas? Al Manchangara. Al Al río Machangara. Sí, Monjas también. El Machangara sale de la ciudad y ¿a dónde se va? No estoy tan seguro. La verdad es que no soy de Quito, pero solo sé que se va al Manchangara. A ver, Melanie, vos que estás en Quito, cuéntame. El Machangara sale de Quito. ¿Qué ríos tienes alrededor? No me puedes decir que no conoces de ley, algún rato saliste de la ciudad y has pasado los puentes. Al río Monjas. ¿Quién dijo eso? Tati. ¿Quién te dice que hay un río Monjas? Profito vivo al lado de ese río y por ahí pasan aguas hervidas y es de todas Aguas, las no son aguas cascadas. hervidas, son aguas servidas. Eso es. Con ese. A Ya. ver, lo que tú dices del río Monjas sigue siendo el Machangara. ¿A dónde va ese río? ¿Qué saben? Cuando vienen a Ibarra, ¿por dónde pasan? Depende, o sea, se pasa por Cayambe, se pasa por Guayabamba. Creo que pasa por Guayabamba, creo. Ya, el primer río que encontramos cuando salimos desde el Guayabamba. ¿Dónde vives, Dani? Yo vivo en el Valle de los Chillos, San Allá. Luis. En Sangolquí. ¿Cuál es el río que baja de Sangolquí? ¿Cuál es el drenaje natural de Sangolquí? El río Pita. Ya, el río Pita, ¿a dónde se va? El río Pita básicamente termina yéndose igual al otro valle, más o menos por Guayabamba, por allá. Ya, termina cayendo a Guayabamba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Valle de los Chillos y Quito están dentro de la misma cuenca, ¿no es cierto? Ya. Vamos, chicos, del río Guayabamba. Esto es una cuestión general. ¿A dónde va? Ah, río Guayabamba. Ah, Cayambe. Si estás cantando, Dani, no creo que te concentres. A ver, chicos, abran el internet. Yo digo que Cayambe, o sea, es que sí conozco, pero no estoy tan seguro, o sea, no es que yo soy del río, ¿no? A ver, chicos, abran el internet. Busquen cuál es la cuenca a donde desemboca el río Guayabamba. A ver, chicos,
una cuenca hidrográfica es una unidad territorial formada por un río con sus afluentes y por un área colectora de las aguas. Aquí no sé por qué se me han saltado estas cosas. La figura 2 está más abajo. A ver, chicos. En esta imagen que tenemos al fondo, díganme, de estos conceptos, ¿cuáles están? La cuenca hidrográfica es una entidad territorial, quiere decir que estamos teniendo un territorio, un área completa, drenado por un único sistema de drenaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas aguas naturalmente se van a juntar. Quiere decir que drena sus aguas al mar a través de un único río o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por una línea de las cumbres. Quiere decir que la cuenca se limita por las líneas de las cumbres. También llamada divisoria de aguas. ¿Por qué se limita por esa línea? Tati. Aquí en esta imagen de aquí, la línea de división va a ser la cumbre. ¿Por qué? Tal vez porque ya está ingresando a otro territorio y está uniendo nuevas aguas. Ya, este es el tema más simple, chicos. La línea divisoria está en la punta porque el drenaje al un lado se va para acá y al otro lado se va para acá. Lo que vemos en esta montaña de la foto es lo que se ve a nivel natural en las cordilleras y en los continentes. ¿Ya? El uso de los recursos naturales se regula administrativamente separando un territorio por cuencas hidrográficas y con miras al futuro de las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división, funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera integración social territorial por medio del agua. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros administrativamente deberíamos trabajar por cuencas y no por regiones geográficas y mucho menos por regiones políticas. ¿Por qué? Porque el recurso del agua es un vínculo que vamos a tener en toda o en cada una de nuestras regiones. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Encontraron a dónde se vierten las aguas del Machangara? Una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la cuenca Creo que hidrográfica según yo, llega a Perucho. a Perucho, pero ahí sigue siendo el Guayabamba. A ver, la diferencia entre una cuenca hidrológica y una cuenca hidrográfica es que la cuenca hidrográfica son aguas superficiales, mientras la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas y todos los acuíferos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pueden diferenciarse, chicos? Indíquenme si creen que se diferencian o creen que no. Grace. Yo creo que igual lo importante sería, o sea, está bien que lo podamos diferenciar porque igual de una manera podemos ver una cuenca, o sea, es visible, pero las otras no las podemos ver. Entonces, sí creo que existe diferencia, una importante. Chicos, principalmente, ¿por qué se diferencian? Recuerden los términos que hablábamos, ¿no? Esta es una montaña. Esta es otra montaña. Y el agua viene. Y el agua viene por aquí, ¿no es cierto?
Todo el agua de aquí se vierte para acá y todo el agua de aquí se vierte para acá. Acá el agua se va para el otro lado. Y acá se va para acá. Esto de aquí es la cuenca hidrográfica. Porque tenemos un solo drenaje natural. ¿Por qué se da este drenaje natural? Por la topografía. Vamos a poner el agua subterránea. El agua subterránea puede ser que venga desde aquí, por aquí se meta, pase para acá, por aquí hay un río, pase para acá, se una con un agua que sale desde aquí, se mete por aquí en un pozo, se une con esto y se va para acá. ¿Ven la diferencia de lo que hay aquí? La cuenca hidrográfica está conformada o se desarrolla por la topografía existente en la superficie. La otra cuenca, la cuenca hidrológica, se refiere al cúmulo de agua que hay sobre la superficie y bajo de ella. Entonces, quiero que me digan, voy a empezar a ponerles puntos, chicos, ahora. En esta materia voy a ponerles puntos a los que responden. A ver, estamos 15 de octubre. Agua, suelo y cambio climático. Vamos a ir calificando la participación, chicos. El que responde tiene puntos, el que no responde no tiene puntos. Respuestas correctas y sensatas. No quiero que me respondan cualquier cosa para saber que están. A ver, chicos, díganme. ¿Por qué creen que trabajamos con la cuenca hidrológica, hidrográfica y no con la hidrológica? La hidrográfica básicamente porque podemos encontrar mayormente en la superficie. Y hidrológica es muy difícil, la verdad, sacar el agua subterránea, tiene un costo adicional sobre todo eso. Y también podemos llegar a tener problemas ambientales porque podemos contaminarla en algunos casos. Ya, igual podemos contaminar el agua superficial. Aquí el punto va para el que dé la respuesta, para que el que relacione las cosas. El costo puede ser, pero no es un tema fundamental. A ver, díganme, ¿quién me dice por qué una cuenca hidrográfica es la estructura territorial con más lógica? ¿Con más qué dijo, profe? ¿Puedes repetir? Con más lógica. Como dice acá, ¿cómo es que dice acá? Déjame ver. Ya. El uso de los recursos naturales se regula administrativamente separando un territorio por cuencas hidrográficas y con miras al futuro. Las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división funcionales con más coherencia. Ya, en base a eso díganme, ¿por qué trabajamos con las cuencas hidrográficas y no con las hidrológicas? Porque están a nuestro alcance. Exacto. Ya, hasta ahí nomás. A ver, Dani, ya vas a un punto. Porque las actividades del hombre se realizan principalmente sobre la superficie. Entonces, nuestro espectro de visión, nuestro espectro de trabajo va a estar dado por esto. Nuestra división política se va a dar por esto. ¿Sí? Vamos, características. La curva de la cota de la superficie, esta característica está, además, es una indicación del potencial hidroeléctrico de la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Que la cota más alta nos va a dar, ¿se acuerdan lo que hablábamos del potencial hídrico del agua? Nos va a dar la valoración que tiene el agua en esta cuenca. El coeficiente de forma da indicaciones preliminares de la onda venida que es capaz de generar. Lo que les decía, vamos a poder calcular el trabajo que vamos a poder hacer con esa agua. Y el coeficiente de ramificación también da indicaciones preliminares respecto al tipo de onda de avenida. Quiere decir que con eso podemos calcular cómo tenemos que ocupar esas aguas.
Aquí tenemos un esquema simple. La línea divisoria va a ser esta, que van a ser las superficies. La cuenca va a terminar en el mar. Siempre el agua termina en el mar. Todos estos son los drenajes naturales. Vamos a hacernos a la idea de que aquí está la ciudad de Quito, donde vive, ¿quién era? Melanie. Melanie era, ¿no es cierto? Melanie dice que vive en Sí, profe. Quito, por acá. ¿Ya? Por acá estaba Dani, en el valle. Entonces Melanie coge el río Guayabamba, no el Guayabamba, ¿cómo se llama? Machangara, profe. El Machángara. Dani manda por el río Pita sus desperdicios y llegan y se unen en el Guayabamba. El Guayabamba llega, sale al río Esmeraldas o se convierte en el río Esmeraldas. Y el Esmeraldas termina en Esmeraldas y se va al mar. Por acá vamos a ver. Vamos a tener por acá otro río, lo que dicen Cayambe. Cayambe tiene un drenaje que se llama el río Pisque. El río Pisque viene y se une con el Guayabamba y se va haciendo más grande. Acá abajo se siguen uniendo otros ríos y así se va formando la cuenca. ¿Sí? El azul grueso, el río más grande que terminamos conformando, que se termina conformando, es el que le da el nombre a la cuenca. Esta cuenca se llama la cuenca del Esmeraldas. ¿Sí? Ya. Chicos, la red de cuencas se convierten en un conjunto de depresiones o vaguadas. Esto significa o aguas que bajan bien definidas o continuas linealmente por donde circula la escorrentía. Es esto. ¿Sí? Bien definido. Las aguas no se tuercen, no se van a otro lado. Las quebradas están ahí porque conducen el agua y se siguen incrementando porque conducen el agua. El hombre no ha tenido buenos, ¿qué les digo? Acertados criterios al cambiar un curso de las aguas, ¿no? Las vertientes constituyen el área comprendida desde la divisoria hasta el cruce principal. Se designan con los nombres de izquierda y derecha mirando aguas abajo en el sentido de la escorrentía. ¿Cuál es la margen izquierda y cuál es la margen derecha en este dibujo? A ver, Dayana. Dígame, profe. ¿Cuál es la margen izquierda? ¿Entendiste lo que es la margen izquierda y la derecha? No, A le iba ver, a preguntar eso. la margen izquierda y la margen derecha son todas estas pendientes existentes que conforman los drenajes naturales que están a la derecha o a la izquierda desde el perfil de la cuenca, o sea, de la división de la cuenca, desde la parte más alta de la cuenca hasta la línea de drenaje. Entonces, todo esto es la una margen y todo esto es la otra margen. Todo esto se toma con relación a aguas de abajo del cauce principal. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta, vamos a definir cuál es la derecha y cuál es la izquierda viendo el cauce principal. Ahora dime tú, si este río, vamos a decir que es del Machángara, viene a dar al río principal desde este lado,
¿Este río está en la margen derecha o en la margen izquierda, Dayana? Izquierda. No, derecha. Acuérdense que vamos a ver esto aguas de abajo. Es como que le vamos a dar la vuelta. Déjame ver cómo le giro esto. Quiero darle la vuelta a la imagen. No sé cómo darle. Bueno, chicos, nosotros vamos a ver las márgenes como que estuviéramos viendo para dónde va el agua. Entonces, aquí nosotros nos vamos a poner de frente viendo para abajo. Y ahí definimos cuál es la margen derecha y cuál es la margen izquierda. ¿Ok? Ya. ¿Qué representa el valle en este caso? El valle representa la zona que es relativamente más plana, donde existe una pendiente menor, la zona más apta para agricultura y para desarrollo de la sociedad, que se genera en la base de las pendientes. ¿Sí? Esto se convierte en el valle. El valle siempre va a estar alrededor de la línea de drenaje. El río principal suele ser definido como el curso con mayor caudal de agua, medio o máximo, o bien con la mayor longitud o mayor área de influencia. ¿Qué quiere decir esto? El río viene a ser el que da el nombre. El río principal viene a ser el río más largo, el que más caudal tiene o el que más área de influencia tiene. Volvamos al dibujo. Si este río es el Machángara, este de aquí, este ya es del Guayabamba, este es el río Pita, vienen y terminan cayendo en el Esmeraldas, pero el Esmeraldas es solo lo de acá. La definición del río principal de la cuenca, en este caso le dan por el nombre por el río que más caudal tiene, porque no es el más largo el Esmeraldas no nace acá, el Esmeraldas nace por aquí. Entonces es el que más caudal tiene, ¿sí? El río más largo también del caudal, o el que más zona de influencia tiene. Ya. Un río distingue tres partes. El curso superior siempre está en la parte más elevada del relieve. La erosión de las aguas del río es vertical y su resultado es la profundización del cauce. ¿Qué quiere decir esto? El río tiene un cauce casi que recto. Tiene un caudal medio, digamos, o sea, no es un caudal grande. Y lo que se va haciendo es la profundización del cauce. Por eso es que se van conformando las quebradas, chicos. En el curso medio, vamos a ver que el curso superior de los ríos está en las montañas y en las estribaciones. Vamos a tener un curso medio, donde el río empieza a zigzaguear, ensanchando el valle. Como vemos aquí en el nombre mismo, esto está en los valles y en los altiplanos. Y los cursos inferiores, situados en la parte más baja de la cuenca, allí el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos que lleva se sedimentan formando las llanuras aluviales o valles. Háganse a la idea de que esto en nuestro caso nos pasa ya en los valles bajos o ya en la costa. En la costa se generan zonas o llanuras aluviales. Si ustedes se fijan, todos los años se inunda la provincia de Los Ríos.
Eso a la final no es malo, porque lo que inundan son campos de arroz, y todos estos ríos lo que hacen es llevar sedimentos, llevan nutrientes en los sedimentos que terminan fertilizando las zonas de producción de arroz. ¿Sí? Entonces el curso inferior es la parte más baja, la parte más amplia, donde ya los ríos se los ve largos, grandes, pero son relativamente lentos. Términos importantes en un río, chicos: el cauce, ya vimos lo que es. El Tailwind es la línea más baja del río. ¿Cómo les explico esto? Este es el Tailwind, chicos. Es la línea más baja del fondo del río. ¿Sí? Esto es lo más profundo que tiene el río. Entonces, esta va a ser si el río se secara, esta línea va a ser la última en secarse. ¿Sí? Aquí vemos un perfil. Vamos a ver que esto es la parte más profunda. ¿Sí? Bueno, la margen derecha y la margen izquierda ya vimos. Aguas abajo ya vimos lo que es, y aguas arriba. Bueno, esto depende esto es relativo. Estos conceptos son relativos a nuestra ubicación. Estamos hablando de que el río Guayabamba está aguas abajo del río Machangara, pónganse, y el río Machangara está aguas arriba del río Guayabamba. Los afluentes, ya vimos lo que son los ríos más pequeños que aportan un caudal al río más grande, y el relieve de la cuenca viene a ser toda la topografía de la cuenca. Dentro del manejo de cuencas tenemos que conocer que existen las obras humanas. Existe la interacción del hombre con el flujo del agua de manera permanente. Estas son las obras o los trabajos o las intervenciones que se denominan antropogénicas, que quiere decir que son generadas por el hombre, chicos. Se observan en la cuenca, pueden ser viviendas, ciudades, campos de cultivo, obras para riego y energía, vías de comunicación. La existencia del hombre en una cuenca genera disturbios. La cuenca es formada naturalmente. La cuenca se crea, se desarrolla y vive en su medio ambiente de manera natural. Por los procesos de génesis de las estructuras montañosas, se forman los perfiles montañosos, se dan las pendientes. Poco a poco, por la existencia del agua en las cuencas, se van dando los cauces de los ríos, se van generando las quebradas, se van generando los valles por los sedimentos que se arrastran. Esto se ha dado por miles de años, pero llega un momento en el que llega el hombre y empieza a existir dentro de esta cuenca. Las actividades del hombre cortan los flujos naturales y generan un cambio drástico en la estructura y en la vida de la cuenca, lo que hace que la existencia del hombre genere daños, porque hasta ahora no se genera una planificación estratégica en las intervenciones del hombre dentro del medio ambiente. Lo más fácil de identificar es lo que aquí dice. Lo primero que hacemos es talar árboles, con lo cual desnudamos las superficies de la cuenca y empiezan a haber problemas. Se mueven los cauces,
se generan cambios en la topografía, hay derrumbes, hay deslizamientos de tierra, hay inundaciones. Entonces, todas las obras humanas generan un impacto en la cuenca, chicos. Todas las actividades humanas. Bueno, estas son las partes de la cuenca, que es algo muy, ¿qué les digo? Relativamente muy parecido a lo que hablamos acá del curso del río. En las partes de la cuenca vamos a tener la cuenca alta, donde nacen los ríos y se desplazan por una gran pendiente. Vamos a ver que aquí hay un pequeño caudal muy ramificado. Tenemos una cuenca media en la cual ya hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión. Vamos a ver esto en los valles donde las aguas son tranquilas. Y la cuenca baja, donde ya tenemos una gran acumulación de agua, en la cual se deposita el material extraído por la erosión. Esto que se denomina el cono de deyección, vamos a volver a los dibujos, viene a convertirse esto, ¿no? Este cono que trae las cosas, los materiales, viene a convertirse en el cono de deyección. Vamos. Tipos de cuencas, chicos. Tenemos cuencas exorreicas que drenan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo es la cuenca del Río de la Plata, es la cuenca del río Esmeraldas, es la cuenca del Amazonas, la cuenca del río Guayas, cuencas endorreicas que desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación fluvial al mar. Aquí dice la cuenca del río Desaguadero en Bolivia. Nosotros podemos ver acá de manera natural, eso no tenemos. Todas las cuencas que tenemos tienen una vertiente final al mar, pero podemos ver una cuenca endorreica si desmembramos un espacio de la cuenca, pónganse una cuenca de una laguna, donde la cuenca de la laguna se conforma con los afluentes que van manteniendo la laguna y analizamos el espacio solo hasta ahí. Y tenemos las cuencas arrecias. Estas cuencas lo que hacen es evaporarse o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Los arroyos, aguas, cañones de la meseta patagónica central pertenecen a este tipo. ¿Qué son estas? Son aguas que son superficiales, o se evaporan o se meten al fondo y ya dejan de estar en la superficie, dejan de existir para estar al libre manejo. ¿Sí? Ya, las características geomorfológicas, idealmente, son propiedades o parámetros que facilitan el empleo de fórmulas hidrológicas y generalmente empíricas que sirven para relacionarlas con sus respuestas, ¿no? Las curvas de avenida y otras cuencas con características geomorfológicas análogas. El área de la cuenca, una superficie perfectamente definida con su contorno, que viene a ser el área drenada, comprendida desde la línea de división hasta el punto convenido. Quiere decir, en este punto convenido quiere decir que ustedes definen el área de la cuenca hasta donde la miden, ¿no? Si yo la mido aquí, es del área que hay sobre esto. Si yo lo mido acá, es del área que hay aguas arriba. Y si mido aquí, es del área que hay todo para arriba, ¿no?
Ya. Vamos a identificar la primera fórmula. El perímetro de la cuenca es la longitud del contorno de área de la cuenca, que quiere decir es el perímetro que tienen todas las líneas de montañas superiores. La longitud del río principal va a estar en kilómetros, la longitud de los ríos van a estar en kilómetros, la altura máxima y la altura mínima van a estar en las cuencas. En nuestro caso vamos a tener cuencas que empiezan en las montañas y terminan en el río. El índice de compacidad, coeficiente de compacidad, es definido como la relación que existe entre el área que tiene una cuenca versus un círculo que tiene el mismo perímetro que tiene la cuenca. ¿Sí? Ya, la función hidrológica, chicos. ¿Cuál es la función hidrológica? Es el captar el agua de las diferentes fuentes para formar el escurrimiento, para hacer el drenaje, para formar ríos, para formar arroyos, lagunas, o simplemente el ir recogiendo las aguas que están drenando desde las pendientes. Tiene la función de almacenar el agua en las diferentes formas y descarga el agua como escurrimiento, lo que yo les decía, el drenaje. De manera ecológica, vamos a ver que el agua provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre las características de calidad física y química del agua y provee el hábitat para la flora y la fauna. Chicos, el agua genera cambios en las condiciones naturales del clima y el medio ambiente. Hay sitios donde se ve mucha humedad o poca humedad que se ven influenciados por la presencia de los ríos que cruzan. Un ejemplo de esto les voy a dar es acá el río Chota, donde es un sitio sumamente seco, pero el río que pasa por ahí genera una humedad relativa que es apta para el desarrollo de las condiciones humanas. Pero si ustedes ven, hay un cambio drástico dentro de la misma cuenca, donde se aleja el agua del río y los terrenos se secan totalmente y las áreas se secan. Lógicamente, la función ecológica está dentro del ciclo natural del agua y del ciclo natural de la vida. Ambientalmente, se constituyen como sumideros de CO2, albergan bancos de germoplasma, que quiere decir que vamos a tener una diferencia geográfica entre una cuenca y otra, lo que nos va a generar diferencia de germoplasma de manera general. El maíz que estamos criando aquí históricamente no es igual al maíz que se cría en la siguiente cuenca, porque se han ido dando selecciones naturales. Bueno, lógicamente regula la carga hídrica y los ciclos biogeoquímicos, conserva la biodiversidad y mantiene la integridad de la diversidad de los suelos. Socioeconómicamente suministra los recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas, lo que yo les decía, por eso nosotros hablamos de cuencas hidrográficas. Y provee un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad, servicios ambientales, del flujo hidrológico y usos directos en las actividades, ¿no? Agricultura, industria, agua potable, etcétera. Dilución de contaminantes, generación de electricidad, todas las actividades que realiza el hombre tienen relación con el agua. Cuéntenme, chicos, ¿qué piensan? ¿Por qué son importantes las cuencas? O sea, principalmente las cuencas son muy importantes, ya que gracias al agua existe vida en general, tanto flora y fauna.
Y de cierta manera, nosotros que estamos pensando en realizar proyectos, sabemos que cualquier cultivo, cualquier cosa que realicemos, necesitamos agua y debemos cuidarlo sobre todo, por tanto ambiental, por el que la consumimos. Entonces creo que principalmente es muy importante para generar vida y generar proyectos y todo. De manera, En general. de manera puntual, Dani, ¿para qué necesitas del agua en tus actividades? Ya les dije, el semestre anterior les dije, yo no quiero que me digan que el agua es importante porque el agua es vida, bravo el agua. Vamos a defender el agua porque el agua es vida. No, tenemos que valorarle al agua. ¿Por qué vamos a valorarle al agua? ¿De qué te sirve el agua en tus actividades? Digamos, en mi caso aparte, o sea, de vida en mi caso puede ser de limpieza, consumo, puede ser para las plantas que tengo. Ya, sirve para las actividades de limpieza, sirve para que puedas beber el agua, sirve para que puedas sembrar agricultura, alimentación, cocinar, fuente económica, literal, para vivir sí, pero ¿por qué para vivir? Es lo que yo les decía el semestre pasado, acuérdense. No es cuestión de hablar como los defensores obtusos del medio ambiente. El agua es vida porque el agua es vida. No. ¿Por qué es necesaria el agua para vivir? Porque es base fundamental de los procesos fisiológicos del ser humano. Por eso el agua es necesaria para la vida. Entonces, nosotros debemos valorar el agua. No podemos estar quedándonos en una propuesta retórica donde le damos la vuelta que el agua es vida, sin agua no se puede hacer nada. No, a ver, ¿para qué me sirve el agua? Es fuente económica, ¿ya? Puedo vender el agua, puede ser la base de los procesos que estoy haciendo. El Dani dice que sirve para lavarse, bañarse, hacer limpieza en la casa. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto pagarían ustedes por tomar agua? ¿Y cuánto están pagando realmente en dinero? Entonces, el asunto es que tenemos que dar el valor al agua. ¿Por qué es importante proteger los cauces? Por los valores que nosotros le vamos a dar al agua. Las cuencas recogen el agua que necesitamos para el consumo humano y para las actividades. El agua que usamos normalmente proviene de lagos que están localizados en cuencas hidrográficas de la isla. Los lagos son cuerpos de agua representados por el hombre en aquellas donde existen varios ríos y quebradas. Todas las aguas que nosotros estamos ocupando están en la superficie. Las cuencas hidrográficas mantienen el equilibrio entre los organismos del ambiente y nos proveen de los recursos necesarios para que se lleven a cabo el ciclo del agua. Ya. Chicos, cuéntenme, ¿cuánto pagarían ustedes por el agua? Si vamos a valorar económicamente el agua, que es la forma más fácil en nuestra forma de ver, ¿cuánto vale el agua? A ver, ¿quién me falta? Melanie, cuéntame, ¿cuánto pagas tú por el agua que consumes? ¿Cuánto te cuesta una Por botella de agua? eh, depende, creo que está desde 50 centavos hasta $1, creo. Así el litro de agua. Ya. Cuando tú estás en tu casa, necesitas del agua, cuando estás de paseo necesitas del agua, compras una botella de agua y punto, ¿no es cierto? Claro, como dice aquí Mateo, puede depender del fin para que se le dé. Por eso, queremos definir el valor del agua que Melanie toma en un paseo. Entonces, Melanie, cuéntame, hazme acuerdo del último paseo al que fuiste. El último, creo, ya, fui ¿cómo se llama esto? Al Quilotoa. ¿Ya? Ese fue el último. ¿Cuándo fuiste? Hace un mes. Ya. ¿Cuánto de agua consumiste en tu paseo?
Mm, no me acuerdo, profe, pero sí, es que mi mami lleva así el galón, se podría decir, para Ya, no evitarnos comprar en las ya. tiendas. ¿Cuántos son en el paseo? ¿Cuántos estaban en tu carro? 4. Ya, 4 personas en un galón. Entonces vamos a decir prácticamente si se acabaron y son y comparten, cada uno se tomó 1 litro de agua, ¿no es cierto? Ujú. Eh, ¿Cuánto? Bueno, vamos a calcular esto, ¿no? Cada botella son 50 centavos del litro de agua, digamos, ¿ya? ¿Cuánto hubieras pagado tú por esa botella si no hubieras llevado tu mamá el agua? Si tú llegas y ahí ¿en dónde me dices? En el Quilotoa, te Ujú. decían, no, el agua aquí cuesta $2. ¿Hubieras pagado? Obviamente creo que, o sea, por la necesidad, creo que sí hubiese Ya, pagado, porque exacto, dos ¿cómo te dólares. va? Si te decían, el agua cuesta $10, ¿qué hubieran hecho? No creo que aguantarlos porque obviamente se necesita. Creo que solo ahí sería una para los 4. Exacto, exacto. Ahí hubieran pagado una botella de $10. Lo que el agua de $2, hubieran comprado una botella cada uno. Si ya cuesta Ujú. $10, hubieran comprado el agua para los 4. Y se hubieran tomado un poquito cada uno. Es lo más lógico, es lo que yo hiciera y creo que es lo que hiciéramos todos. Si te hubieran dicho, el agua cuesta $100, ¿hubieras comprado? No sé, creo que es Por que por un día que te falte el agua, no, o sea, ¿no es obviamente cierto? no creo que pase Ya, nada por un día, ya, porque son igual vamos a regresar $100. acá. Exacto. No había el agua, costaba $100. Ese, pucha, estos brutos, ¿cómo van a vender el agua a ese precio? Así alejan al turista. Yo me aguanto y me voy a otro lado. Ahora, cambiemos las cosas. Resulta que tú no te fuiste de paseo allá en carro, sino, verás que estamos hablando de que tienes estos recursos, ¿no? Tú tenías los Ujú. $100 en el bolsillo para comprar el agua. Ya. Cada uno de ustedes tenía los $100. Si es que subías caminando y llegabas moribunda, el agua ya no costaba $2, no costaba 50 centavos, sino $2. Si llegas cansada de subir caminando toda la montaña por 5 horas, ¿hubieras comprado el agua de $2? Sí. Hasta 2, hasta 3, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Entonces son 3 botellas, ya son $6 que hubieras gastado. Si hubiera costado $10, ¿hubieras comprado una botella? Obviamente, por lo Ya, que estábamos, o sea, estaba así supuestamente cansada ya, de subiste subir tanto. toda la montaña. Si costaba $100, ¿hubieran o no hubieran hecho vaca para comprar la botella? Sí. Ya. Entonces, ya ven cómo van cambiando las cosas. La necesidad se va Ujú. incrementando y el valor se va dando. Y eso que en el agua de riego, o sea, es muy distinto, o sea, el precio tiende a pasar a miles de dólares y toda esa cosa. Exacto. Vamos a hacer otra cosa. Vos no te fuiste de paseo, Melanie, allá. Resulta que vos vives ahí en la laguna y la única agua que tienes es el agua de la laguna. ¿Hay algún río por ahí? ¿Hay alguna llave de agua, algo? O sea, ahí, no obviamente ahí Ya, en la laguna se ya. podría decir, sino más arriba, o sea, Pero, donde hay ya, como que para vos vives los... ahí en la laguna y nunca tienes agua. Y llega el vivísimo del Dani, como siempre, y te dice que el agua cuesta $100. Pero qué mejor que eso, si vos pagas 1,000, te ofrece traer
Una botellita de $100 todos los días. Entonces, en vez de que te cueste $3,000, te va a dar en 1,000. ¿Le compras o no le compras? Si no has tomado agua, si no tienes cómo hacer, si no tienes Yo con qué creo que por esa cocinar. necesidad, sí, porque, o sea, es más por la necesidad, creo yo, Ya. pienso yo. Entonces, verás que sigue siendo la misma agua. Es la misma botella de agua. Sale de la misma vertiente. Pero nosotros no le damos el valor que tiene. Porque nos dejamos guiar más por el mercado que por lo que vale el agua. El agua no tiene un valor ideológico, el agua tiene un valor real. Y si nosotros le analizamos económicamente, somos capaces de comprar botellas de medio litro de agua de $10 después de una caminata de 5 horas. Imagínense lo que va a pasar cuando una población entera se quede sin el recurso. Entonces, vamos a volver a esto. ¿Por qué es necesario proteger las cuencas? Porque el agua tiene su valor para el desarrollo de las actividades humanas. Y las actividades humanas están dentro del medio ambiente. Entonces, eso como una especie de resumen, chicos. El agua hay que valorarla por la necesidad que cubre, no por la facilidad de acceso que tenemos. Y esa es la forma en la cual vamos a valorizar el agua. ¿Sí? ¿Alguna cosa, chicos? ¿Un break? ¿No? ¿Seguimos? Descansemos, profe, un ratito. Bueno, aunque sea para eso. Ya, descansemos un rato, yo también me canso. Son 12:25, nos volvemos a ver, chicos. Un break.